Buenas tardes, mi nombre es Erika Razo Rodríguez, soy estudiante del Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. En esta ocasión, es un video sobre mi autoevaluación de lo que es la materia de bioquímica y hablando de farmacología en general. La pregunta número 1 es: menciona los 4 elementos presentes en la mayor cantidad del cuerpo humano. En este caso son el oxígeno con un 65%, el carbono con un 18%, el hidrógeno con un 10% y el nitrógeno con un 3%. ¿Qué es la bioquímica? Es una ciencia que estudia la química de la vida, describe la estructura, la organización y las funciones de la materia viva. ¿Qué es el pH? Es una unidad de medida de la alcalinidad o la acidez en una solución. Está basada en iones de hidrógeno. Indica la concentración del potencial de hidrógeno. ¿Qué es el ácido láctico y cómo se produce? Proviene de la descomposición de la glucosa por falta de oxígeno. Esta se produce cuando el cuerpo descompone carbohidratos para ser utilizados como energía. Durante los momentos bajos de oxígeno, y se produce principalmente en las células musculares y en los glóbulos rojos. Sé que menciona por lo menos dos funciones de la membrana celular. Uno es controla el paso de las sustancias entre la célula y el ambiente. Permite que ingresen ciertas sustancias que actúan como nutrientes del exterior. También reconocen y unen determinadas sustancias en la superficie celular. Esto vienen siendo las proteínas. Tiene permeabilidad selectiva en modo de transporte activo-pasivo. Y a través de las membranas entran nutrientes y salen productos de desecho o de secreción, estos elaborados por una célula. Nos dice que ¿qué es la bomba de sodio y potasio? Pues es una proteína que está en todas las membranas plasmáticas de las células, cuyo objetivo es eliminar el sodio de la célula e introducir el potasio en el citoplasma. ¿Cuántos tipos de biomoléculas existen? Estas son 4, vienen siendo los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Dentro de los carbohidratos están los monosacáridos, los polisacáridos y los disacáridos. En los lípidos, pues tienen la función energética, estructural, hormonal y vitamínica. Las proteínas son hormonales, también son estructurales, son de defensa y funcionan como transporte y acción enzimáticas. Y los ácidos nucleicos, pues es el ADN y el ARN. Menciona una fuente de funciones de los lípidos. Menciona la fuente y funciones de los lípidos. Los lípidos de origen son animal y de origen vegetal. Los lípidos de origen animal son el colesterol, los triglicéridos y las grasas saturadas. Los lípidos de origen vegetal son los ácidos grasos insaturados, y estas son formas de transporte y almacenamiento de combustible catabólico como una cubierta protectora sobre la superficie de muchos organismos. Nos pide la definición de farmacología. Farmacología es una ciencia que analiza los elementos químicos, sus combinaciones y sus efectos en los seres vivos, con el fin de ofrecer un beneficio o buscar una solución a alguna enfermedad. Estudia también en la manera que los medicamentos actúan sobre el metabolismo de cada uno de los seres humanos.
Menciona la diferencia entre fármaco, medicamento y droga. En este caso, el fármaco es una sustancia química capaz de producir efectos o cambios sobre determinadas propiedades fisiológicas de quien las consume. Un medicamento es una combinación de una o más fármacos y las combina con otras sustancias farmacológicamente inactivas. En esto que en algunos medicamentos vemos que dice excipiente. Y las drogas, pues es una combinación o mezcla de compuestos, de lo cuales por lo menos una tiene actividad farmacológica, pero en ellos se desconoce la identidad de otros componentes y de su concentración. Define farmacocinética. La farmacocinética es un estudio de las acciones de una sustancia activa contenida en un medicamento. Esto sobre el organismo, y una vez que se ha ingerido, tiene también una especialidad en toxicinética. Y la farmacocinética dice que nos permite determinar la forma galérica de un medicamento que se usa. Esto viene siendo en presentaciones comprimidos, pueden ser jarabes, pueden ser cápsulas o pueden ser supositorios. La farmacodinamia es una rama de la farmacología que estudia la acción de los medicamentos y efectos que tienen en un organismo vivo. ¿Qué es una absorción o la absorción? La absorción es la capacidad de un tejido o de una célula para recibir una materia que produce de su exterior. Esto quiere decir algo que se consume. Menciona los mecanismos de transporte de los fármacos en el organismo. Dice que es un transporte a través de las membranas, que puede ser un transporte activo, un transporte pasivo y el transporte de filtración de fármacos. El transporte pasivo es una difusión simple, viene en una difusión pasiva y también en una difusión facilitada. Y el transporte activo son las moléculas de mayor tamaño las que lo realizan. Dice cuáles son los organismos que recibirán de forma rápida los medicamentos. Esto es el estómago y el intestino. ¿Qué son las sustancias medicamentosas? Las hidrosolubles son aquellas que se disuelven en agua, como la vitamina C, como el complejo B, la tiamina, la piridoxina, el ácido fólico, la cianocobalamina, y las liposolubles, que son las que se disuelven en grasa, como son la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina K. ¿A qué se refiere la biotransformación y en qué órgano se lleva a cabo preferentemente? Pues es cuando un medicamento llega a los tejidos para ser metabolizado. ¿Qué es un metabolito? Es un proceso que produce energía y los materiales necesarios para el crecimiento, la reproducción y el mantenimiento de la salud. También ayuda a eliminar las sustancias tóxicas. O sea que un metabolito es una sustancia que el cuerpo elabora o utiliza cuando se descomponen los alimentos, los medicamentos o las sustancias químicas a su propio tejido, como la grasa. ¿Cuál es el primer órgano excretor de fármacos en el cuerpo humano? Pues el riñón. ¿Cuál es la clasificación de los medicamentos utilizados por el técnico superior universitario en urgencias médicas y los criterios para seleccionar la administración?
En la clasificación tenemos antihistamínicos, los antiinflamatorios, no esteroideos, analgésicos, los antihipertensivos, los antiarrítmicos, los vasodilatadores, los broncodilatadores, los anticoagulantes. Y pues los criterios que utilizamos es seleccionar el fármaco adecuado para la patología del paciente, su semiología del dolor, sus signos, sus síntomas y la gravedad del paciente. Otro criterio es comprobar que no existan contraindicaciones para el consumo. Y otro criterio es la dosis y las vías de administración adecuadas para el medicamento que elegimos. Luego, di 3 de las características a observar en los medicamentos por el técnico superior universitario en urgencias médicas al suministrarlas. Bueno, pues tenemos que las características es ver el nombre del medicamento, ver la presentación, leer las indicaciones, leer las contraindicaciones, ver la fecha de caducidad y que el medicamento se encuentre en buenas condiciones. De las vías de administración parental, dice cuáles corresponden a la vía extravascular. Serían la intradérmica, la subcutánea y la intramuscular. Menciona por lo menos 3 medicamentos básicos en las ambulancias terrestres básicas. Sería el paracetamol, el ácido acetil salicílico, el ketorolaco, la avapena y la ranitidina. Menciona a los fármacos que están totalmente contraindicados en la paciente embarazada. Esto es porque se absorben a través de la placenta y pasan al feto o al producto o al embrión. Sería el ácido acetil salicílico, el diazepam, a la nadrolona, el misoprostol, el ketorolaco, el metamizol sódico, la morfina, el metronidazol y la claritromicina. Por mi parte es todo en mi autoevaluación. Muchas gracias.